el doctor Abel Cornejo, Procurador General de la provincia. ¿Qué tal, Abel? ¿Cómo le va? Buenas noches. Bueno, gusto de saludarlos a ambos. Y primero que nada les quiero pedir disculpas porque venía diferida esta asistencia al programa por diferentes motivos, pero por fin llegamos. No hay otro motivo, digamos, no hay, digamos, ningún gato encerrado, Como todo nada de eso. gaucho Nada. venía a caballo el doctor. Venía O en mula. en mula. No, Así están aceptadas las disculpas porque sabemos que tuvo algunos inconvenientes, tanto Sí, de sí. viaje, obligaciones que tenía, y nosotros obviamente lo hemos entendido y le dijimos, bueno, queremos estar con usted, por lo tanto vamos a ir prorrogándole la fecha cuando él disponga del tiempo suficiente para estar con nosotros, así que el agradecido somos nosotros. No, muchas gracias por estar acá. Bien, el tema que vamos a conversar con Abel Cornejo como un hombre de derecho, con una larga, extensa trayectoria en el tema del derecho, ya que fue miembro de la Corte de Justicia, estuvo en el Juzgado Federal, o sea, ya tiene su experiencia, digamos, como para emitir una opinión sobre el tema de la convocatoria, de esta convocatoria para reformar la Constitución en la provincia de Salta. Por supuesto, hubo un alzamiento de voces en contra de este decreto provincial, del decreto de la provincia, del gobernador de la provincia, diciendo que todo es un manejo, todo es una manipulación. Por 2 puntos se convoca a la reforma de la Constitución. Bueno, por eso lo hemos convocado acá a una persona, un experto, un especialista en el tema de este tema, para que nos diga cómo ve este tema de la convocatoria, la reforma a la Constitución de la provincia de Salta. Primero se dio un proceso rápido, medio con una especie de subitaneidad de convocatoria de la reforma en una época totalmente atípica, que es que todavía no terminamos de salir de la cuestión de la pandemia, ¿no? Claro. Que es un tema. Y ahora yo digo que hay una oportunidad de enmendar esa rapidez, que es de acuerdo cómo se conforman las listas de convencionales constituyentes, que me parece muy importante. Hay una limitante en la ley, que es que para ser constituyente tiene que ser propuesto por un partido político. Y otra cuestión que habrá que ver, que no se repitan las candidaturas en la renovación legislativa con los convencionales constituyentes, porque son 2 elecciones totalmente distintas, 2 temáticas totalmente diferentes. Hay que explicarle a la gente. El otro día escuchaba, no porque la gente vota cualquier cosa, no es que vote cualquier cosa la gente hay que explicarle qué es lo que va a votar, porque ese es un derecho que tiene el ciudadano. Por eso tenemos una democracia representativa. Si no, tendríamos que tener una democracia directa. Entonces no hay que explicarle nada a la gente, claro. y ustedes verían qué es lo que pasa también, claro, ¿no? Creo que en el futuro cada vez va a ser más directa la forma de la democracia, porque cuando hay una expresión sobre determinados problemas que angustian o acuciantes para la sociedad se va expresando cada vez más, o pide expresarse más directamente en diferentes aspectos. En ese contexto es que yo creo que es muy importante eso que señaló, que quienes vayan a ser convencionales constituyentes sean lo más representativos de los distintos sectores de la sociedad, no solamente personas que sean versadas en derecho constitucional, sino yo quisiera ver también personas que sean representantes de los distintos colectivos sociales, qué piensa la gente sobre determinados aspectos cuando se les explique. Y mucho más todavía porque se convoca una convención constituyente indicando cuáles son los artículos de la Constitución que se van a reformar, pero no se consensuaron previamente los textos de qué es lo que va a decir la convención. O sea, en base a ese texto se discute, no hay eso. Entonces ahí los convencionales van a tener que discutir textos nuevos, digamos.
Y ahí va a estar la cuestión. Abel, ¿no le parece desmesurado, por ejemplo, que por 2 puntos que le interesa al gobernador Gustavo Sainz se convoque a una reforma a la Constitución con todo el gasto que eso implica? Porque no es algo así tan simple, decir, bueno, elegimos los constituyentes y se constituye la asamblea y nos interesan únicamente 2 puntos en cuanto a la limitación del mandato y en cuanto a la estabilidad del Poder Judicial. ¿No les parece, digamos... Yo le voy a contestar su pregunta, que es muy interesante desde otro lugar, sin evadirla, ¿no? Sí. No es mi estilo evadir la pregunta, al contrario. Yo lo que estoy notando en Salta desde hace mucho tiempo, no es nuevo, es que tiene que haber más diálogo, más debate. No nos tenemos que enojar con el debate, no nos tenemos que enojar con las críticas. No tienen que haber operaciones de determinado calibre cuando alguien piensa diferente. Tiene que haber algo mucho más convocante que nos englobe a todos, y eso se va traduciendo en distintas cosas, desde la integración de la Corte de Justicia, por ejemplo. Sería mucho mejor, por ejemplo, ahí hubiese un punto interesante de reforma. La provincia de Río Negro, para designar un juez del Superior Tribunal, que es el nombre que tiene la Corte de Justicia allá, tiene una especie de consejo que es distinto al consejo de la magistratura, que lo integran el gobernador, el presidente del colegio de abogados, presidente o presidenta, quien esté, claro, el presidente o presidenta de la legislatura, que es unicameral, representantes de 2 ONG y representantes aparte de las asociaciones de magistrados que estén ahí. Entonces, necesariamente, quien surja va a ser el fruto de un acuerdo, porque ya hay sectores interesados, claro, multisectorialmente, porque claro, entonces quien llega ahí tiene un piso de legalidad y un viso de legalidad, que eso es muy importante tenerlo. Entonces, pero bueno, la realidad se puso así. Y ahora hay un desafío, yo esta mañana lo decía en otro medio, hay un desafío que es el desafío de la grandeza. Entonces, empezar a tener la generosidad de la convocatoria. No es bueno el pensamiento único, ni el discurso único, ni mucho menos las exclusiones, porque en estados críticos como el que estamos viviendo ahora, donde hay una situación económica compleja, donde tenemos un estado de salud pública que nos preocupa a todos, donde hay severísimas y atinadas críticas en contra del funcionamiento de la justicia, bueno, entonces con mucho mayor razón me parece que la convocatoria convencional y constituyente tiene que ser mucho más amplia. Yo le hago una consulta, doctor, y permiso, Edgar, sí. Y desde mi ignorancia le pregunto, y desde mi necesidad de conocer y entender más. Si nosotros tenemos dentro de lo que es la República 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Tenemos un legislativo y un ejecutivo que se elige por voto, ¿sí? ¿No se podría también elegir los jueces por este sistema? ¿No sería un poquito más democrático? Porque me encanta lo que usted explica, pero usted sabe que echa la ley, echa la trampa, y siempre se trata de consensuar entre grupos, y terminamos con los mismos hombres, las mismas caras y las mismas intenciones. De última, que sea el pueblo el que elija. Bueno, se complicaría. Hay lugares donde hay jueces electivos. No es el ideal, porque es distinta la función judicial. Pero también debemos decir respecto de eso, porque esa es una inquietud cada vez más recurrente, ¿no? El tema de que los otros 2 poderes renuevan los mandatos y el Poder Judicial no. No se pueden asegurar trabajo por 40 años, porque entonces se apoltrona en la silla y claro, se vuelven impávidos, no le importa más nada y se va disociando de todas las inquietudes o de la realidad social. Entonces me parece que ahí también tiene que haber no solamente limitación de los mandatos, sino que al que no funcione, que lo saquen.
Claro. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos ahora. Y ahí es donde empieza a funcionar toda la cuestión corporativa, que le hace mucho mal tanto al Poder Judicial como a la sociedad, porque la sociedad genera ese estado de descreimiento. Y hasta Entonces incluso repercute mucho en la sociedad, ¿no? Y nos tenemos que sacar las máscaras de hipocresía de una vez y para siempre en los discursos, ser a lo mejor un poco más sencillo, aceptar dónde están los errores. Y una de las formas que tendría de mejorar la justicia, yo me acuerdo en el 2013 a mí me tocó ser director de la Escuela de la Magistratura, y por ahí en esas locuras que se me pasan por la cabeza, decidimos hacer los miembros de la escuela, que me apoyaron todos los que estaban en ese momento. Me acuerdo del doctor Héctor Alavila, que ya no está, un queridísimo amigo, uno de los que más me apoyó, para que hagamos una encuesta de satisfacción ciudadana. Entonces, en la ciudad judicial le preguntaban a los magistrados, a los funcionarios, a los empleados del Poder Judicial, a los abogados, a la matrícula, pero se le preguntó a la gente común. Y los resultados eran espectaculares, porque lo que nosotros sabíamos de adentro y por ahí no queríamos ver, la gente lo decía con una claridad meridiana. Claro. Y la ciudad judicial tiene esa ventaja, que al estar concentrada, ese mar de gente que se produce en épocas normales, y la aflicción de la gente en búsqueda de justicia, de acceso a la justicia, bueno, cuando se le pregunta, ahí estaba la radiografía de lo que tenemos que ver. Tal vez eso, por ejemplo, debería ser una de las cosas obligatorias dentro de la justicia, y de publicarlo. Claro. Y de publicar. Entonces ahí vamos a saber en dónde estamos fallando, en qué tenemos que mejorar. Si bien es cierto que la justicia nunca la gente termina de estar conforme, porque el que gana no va a estar de todo contento y el que pierde, desde luego que no lo va a estar, pero es distinto perder sabiendo que hubo un juicio justo, que tengamos que no desenmarañar alguna o que a fulano de tal se cree que alguien lo habló, y pasan todas esas cosas que bueno, no debe ser así. No siempre es así también, ¿no? No, por supuesto que hay excepciones, y hay personas excelentes dentro de la justicia. Lo que pasa es que hay veces que los procedimientos corporativos igualan para abajo y no permiten surgir a gente trabajadora, decente, que tiene un espíritu y una vocación de servicio arraigada, y que, como también hay que decirlo, habría que garantizar, y eso es una cosa que a mí me preocupa mucho. Yo veo a veces, cuando me tocó presidir el Consejo de la Magistratura, gente que estaba ternada 11, 12, 13, 14, 15 veces, y en primer lugar, ¿qué es lo que faltaba? La decisión de nombrarla. Pero claro, no tenía nadie por atrás. Claro. Bueno, ahí es una de las revoluciones que tenemos que lograr. Porque mientras no recuperemos la movilidad social, estamos complicados, ¿no? Abel, quería preguntarle, ¿a qué se debe que este debate que mencionamos recién, la falta de debate, diálogo en la sociedad sobre este tema de la reforma de la Constitución, que tendría que realizarse, por ejemplo, en el Colegio de Abogados, en la Universidad Católica, la única que tiene la carrera de Derecho, y solamente se da este debate en los medios? Sí. Los medios han sido los grandes protagonistas en esta reforma. Porque existe una apatía, que eso es imperdonable. En el tema de las universidades siempre intervienen en la reforma, al punto que fíjese que cuando se reforma la Constitución Nacional, tanto en el año 57 como en el año 94, se reunieron en el claustro de la Universidad Nacional del Litoral. Claro. Ahí iban los constituyentes. Hay un aporte enorme en las universidades. Salta debería tener una carrera de Derecho en la Universidad Nacional de Salta. Es una de las 1000 batallas perdidas que llevo yo. Sí. Por suerte no he sido combatiente, porque gano poquita batalla, pero bueno, esa es una. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué le dijeron en ese momento? Que no era posible. No, que me dicen cada año que no hay presupuesto, que yo siempre no sé qué es lo que pasa ahí, pero con la población que tiene Salta, hay que ver una sola cosa, Edgar, y con eso ahí tiene la radiografía exacta.
Yo me fui la vuelta que más cerca estuvimos de abrir la carrera, que es hace 7 años, la Universidad de Tucumán estaba dispuesta a venir. Ellos tienen un plan de extensión áulica que se llama. Lo hicieron con Santiago del Estero con grandes resultados. Entonces, ellos estaban dispuestos a venir a Salta, con un título nada menos que el de la Universidad Nacional de Tucumán, con el prestigio que tiene. Claro. Y me contaba la decana de ese momento, la decana de Derecho, que ese año, que era el 2014, habían 1014 inscriptos para cursar Derecho en primer año. De esos 1014, casi 600 eran salteños y salteñas que se anotaban ahí. Entonces, la Universidad Nacional, yo soy egresado de la Universidad Pública, yo egresé a la Universidad de Buenos Aires. La Argentina se formó en base a la Universidad Pública. Chile hizo protestas por tener una educación como pública, la que tuvo la educación argentina. Claro. Todos nuestros premios Nobel son egresados de universidad pública, y la universidad pública tiene una cosa que es extraordinaria, y eso no hay nadie que lo pueda discutir. Ahí no hay nombre, apellido, somos todos exactamente iguales, un número. Y convergen y para aprobar totalmente, y credos, para aprobar hay que saber. Exacto. No hay otra. Entonces por ahí se produce unos aplazos colectivos así tremendo, y pero salen, hoy he visto con enorme alegría. Yo tengo un inconmensurable amor por la Universidad de Buenos Aires, porque a mí me dio absolutamente todo, y tengo grandes amigos al día de hoy ahí. Uno de ellos que ahora está dando un curso de cibercrimen para el Ministerio Público, que es Marco Salt, que fue diploma de honor de mi camada en Derecho, consultor a nivel mundial en materia de cibercriminalidad, egresó a la Universidad de Buenos Aires. Y hoy veía en un portal virtual, en el ranking de las universidades, sigue estando la Universidad de Buenos Aires en varias de sus carreras entre las mejores 40 universidades del mundo. Con lo cual, en el mundo de hoy es una cosa espectacular, ¿no? Abel, quería preguntarte sobre el tema del referéndum que establece la Constitución de la provincia de Salta. ¿No hacía falta hacer un referéndum para la reforma de la Constitución? Bueno, eso yo lo dije. Yo tengo un tema, ¿no? Deben ser los ancestros gallegos, eso. Yo tengo gallego por 4 puntos cardinales, entonces soy medio terco en algunas cosas. En los grandes cambios de las estructuras sociales siempre es bueno preguntar una sola cosa, sí o no. Claro. Después vemos qué hacemos. Claro. Después del sí o del no. Claro. Entonces, ahí hubiese estado bueno preguntarle a la gente qué opinaba, si estaba o no estaba de acuerdo. Y no hay que tener miedo a esas preguntas, porque si se explica bien para qué, la gente va a decir que sí. ¿Por qué va a decir que no? Es claro eso. Y si no, si hay otras prioridades, obviamente que va a decir, hay un caso que hay que tenerlo muy en cuenta, porque los argentinos somos medio olvidadizos a veces, que es el que pasó en la Convención Constituyente de Misiones, cuando le piden nada menos que un obispo que salga en la lista de convencionales, pero ahí hay que reconocerle en ese momento al gobernador Rovira que él perdió su reelección, pero se le preguntó a la gente por sí o no de la reforma, ¿no? Ahí se le consultó. Siguió en política Rovira, ¿eh? Sí. Es el presidente de la Cámara de la Cámara de la legislatura, porque es unicameral misionera. Siguió y sigue siendo un hombre fuerte la política misionera. No se acaban la vida con las derrotas. A veces las derrotas fortalecen. Y Rovira trascendió fronteras, ¿no? Y tengamos en cuenta que es una provincia relativamente joven. Y con una serie de cosas que la hizo muy pujante a Misiones. Sí, sí. Pero lo importante, yo lo que rescato en el tema de él, es que lejos de irse a cuarteles de invierno, evidentemente un luchador, perdió esa consulta, y él siguió actuando en política en forma hiperactiva, digamos.
No hay que... Yo creo que a lo único que no hay que tenerle miedo a las dictaduras, eso hay que tenerle terror a las democracias nunca. A ver, ¿qué te parece esto? Porque el Poder Ejecutivo, ¿qué es lo que va a hacer? Va a decir, bueno, va a convocar los partidos políticos, en este caso el PJ, en este caso el PRO, a la Unión Cívica Radical, 3 partidos que están prácticamente alineados con el gobernador de la provincia. ¿Qué es lo que va a hacer esta reflexión? Lo están haciendo en estos momentos algunos dirigentes. El gobernador va a decir, bueno, yo quiero que vaya este dirigente, del PRO quiero que vaya de la UCR quiero que vaya con el único partido con el cual no va a tener influencia para digitar quién puede ir, el Partido Obrero. Ahora, ¿no te parece peligroso de que al digitar los convencionales a Piaceri del gobernador ya directamente vayan con el libreto, qué es lo que van a aprobar en esa convención? Por eso es que yo reclamo que haya una gran generosidad en eso, porque la crisis del 2001 se llevó puesto a los partidos políticos. Los partidos políticos, claro. No sé por qué la gente no se anima a nombrarlos cuando están en el texto de la Constitución Nacional. Son la base del sistema democrático. Sí. Los partidos políticos urgentes hay que revitalizarlos, hay que dotarlos de fuerza, hay que dotarlos de participación, porque sin partido la democracia está renga. Entonces ahí tenemos siempre el peligro de la hegemonía, del pensamiento único, por eso reitero, no hay que escabullirle al debate, lo más mínimo. Claro. El debate por sobre todas las cosas da legitimidad en todos los actos de la vida, ¿no? Claro. En donde nunca nos vamos a poner de acuerdo si nosotros no hablamos. Claro. Si nosotros estuviésemos acá mudos los tres y nos miramos solamente, cada uno va a estar pensando sus cosas y al final del programa, además de que sería hartante, diríamos a qué hemos llegado. No, y aparte, si los tres pensamos iguales, como decía Pepe Mujica, nadie piensa, es porque los otros dos no están pensando. Cuando los tres piensan igual es porque hay dos que no están pensando. A ver, hay... Que algo de autoridad moral tiene ese leer hombre, ¿no? Sí. Un mensajito que están mandando, dice, sí. Para el procurador, ¿qué opina usted? Ay, se me cerró. ¿Qué opina usted, procurador, cuando hacen las audiencias de debate? Debe ser por el tema de la suba de los impuestos, y que después público. No tienen injerencia sobre la decisión. O sea, no son vinculantes. Exacto. Sobre ese tipo de audiencias y que no son vinculantes. Que están al cueste, ¿Cuál es su opinión? Esa es una de las formas de democracia que yo propongo, y no solamente deberían ser vinculantes las audiencias públicas, sino que, por ejemplo, las audiencias públicas en materia judicial, en la Corte de Justicia de Salta se hicieron 2. Sí. Las 2 que se hicieron cambiaron el resultado, incluso de lo que yo pensaba, más allá de lo que pensaban los otros jueces, de lo que yo pensaba. Tengo que hablar por mí. Ese acceso directo, ese contacto directo, cambia absolutamente la percepción en el momento de decidir. Por supuesto que hay audiencias que pueden ser más tumultuosas, menos tumultuosas, dentro del orden del respeto, todo se puede, pero claro. Cuando uno ve que en la audiencia claramente la mayoría se opone a algo, ¿por qué se va a ir en contra de eso? Entonces, si se establece un sistema de audiencia que sea realmente participativo, la audiencia es un gran indicador social. Claro. Y yo creo que es una gran constructora de consenso y de legitimidad social la audiencia también. Usted va a la audiencia y le van a preguntar, hay un ir y venir, incluso hay algo muy interesante que es lo más enriquecedor en las audiencias, que es el debate entre los que están presentes en la audiencia. Y se vota ahí, y bueno, de acuerdo al resultado de la votación, que es más genuino que lo que está votando. Pero es lo que plantea Natalia, que las audiencias, por ejemplo, que se hacen, por ejemplo, para el tema de los servicios públicos, de gas, de luz,
de agua no son vinculantes, por lo tanto, deberían ser, de eso yo por lo tanto es como absolutamente desgaste, a favor, ¿no? Es como si fuese un trámite más y después se termina resolviendo cualquier cosa. claro, Claro. ¿para qué convocan a la asamblea? No solamente eso, por ejemplo, yo siempre, una de mis obsesiones, ¿no? Volviendo, de pocas ideas pero firmes. ¿Qué pasaría si llamásemos una audiencia pública para ver qué quiere la gente a Salta en su conjunto en el ingreso a la provincia de Salta en lo que es la ruta de la muerte entre Rosario de la Frontera y Metán, por Ay, ejemplo? sí. Eso se podría, aún haciendo un enorme esfuerzo, tal vez se podría construir mediante un esfuerzo provincial y Claro. conjunto municipal, pero ¿cuántas vidas se salvarían? ¿Cuántas? ¿No? Sí. Y no solamente es la entrada a Salta, es la entrada a Jujuy también, y es una entrada internacional hacia Chile y Bolivia, Paraguay. Sí. Sí, eso es real. Abel, Muy real. otra de las propuestas que han surgido en este debate de los medios, por ejemplo, lo que decía Claudio del Pla del Partido Obrero, Sí. que por qué acá, dentro de los puntos de la reforma, no se suprime la Cámara de Senadores y pasa a ser unicameral, Unicameral. como Tucumán y otras provincias, ¿no? Porque el ideal de eso en las reformas constitucionales, visto, hay un viejo dirigente justicialista, viejo no por edad, porque no es viejo, sino de militancia. He visto el otro día un proyecto del diputado Luis Rubio en Santa Fe. Él quiere que se vote ahora convencionales constituyentes para debatir en el 2024. ¿Por qué? Para que desde ahora hasta el 2024 Santa Fe, que es una provincia que tiene idas y venidas, que tiene una constitución ya que necesita ser actualizada. En Mendoza está dando un debate muy parecido también, pero la idea de Rubio me parece muy interesante porque le da 2 años y medio para poder debatir integralmente sobre una reforma. Es cierto que ahí va a salir una constitución prácticamente nueva, Claro. pero claro, va a salir una constitución del siglo XXI también. Pero nada que ver con la propuesta esta de querer Esa es una reformar propuesta, en 3 meses. propuesta de renovación total, entonces ahí se necesariamente intervienen todos los sectores e intervienen las universidades, ¿no? En Santa Fe la presencia de la universidad es muy fuerte. Sí. Es muy fuerte. Cuando lancemos un nuevo partido nosotros, Sí. lo vamos a convocar a Abel Cornejo que sea uno de los Doctor. socios o afiliados fundadores. Claro que sí. ¿eh? Cuando me vaya de procurador. Claro, cuando se vaya a procurar. ¿Qué le parece? Con todo gusto. No. Pero antes no puedo. Lo veo con idea que para ahí tenemos yo afinidad. Lo voto, ¿eh? Tenemos, Yo lo voto. tenemos afinidad en varios planteos, así que por eso venimos a... Sí. Yo le voy a decir una cosa con la más absoluta sinceridad, porque todo el mundo me dice, cree que es una pose eso, ¿no? Yo creo, y lo he dicho hasta el hartazgo cuando he asumido como procurador, que era mi última escala en la función pública, ¿no? Creo que hay muchísima gente joven en Salta. Anoche, sin ir más lejos, me invitaron a una cena donde había mucha gente joven que yo no conocía, muchos profesionales egresados recientemente, y uno dice, ¿a dónde está esa gente? ¿Por qué no puede participar? ¿Qué es lo que está pasando? Ojo con eso, porque no hay que tirar tanto la cuerda tampoco, ¿no? Entonces, pero mucha gente. Entonces, en el caso de mi generación, yo ya estaré para escribir libros de historia, para contar anécdotas de ese tema, pero me parece que tiene que venir el paso de otra generación. Hay otra forma de pensar, hay otros colectivos sociales que están totalmente invisibilizados. Uno siempre aprende recibiendo gente. Yo en la procuración recibo gente todos los días de mi vida y lo he hecho en todos los cargos en donde estuve, pero en la procuración más todavía, porque bueno, hay desde familiares de las víctimas, familiares de la impunidad, toda esa gente que sufre tanto que hay que escucharla,
y uno se da cuenta que llega un momento donde, bueno, ya tiene que haber un recambio natural de las generaciones, ¿no? Enganchando con lo que estaba diciendo el doctor, quiero leer un último mensajito para él. Llegaron muchos, pero le leo este, porque justamente lo enganchamos con lo que usted dice. Desde que el doctor está como procurador, el cuerpo de fiscales funciona excelente. Tiene una procuración a puertas abiertas. Gracias, doctor. Norita de Zona Centro. Le agradezco mucho a Norita. Yo creo, eso voy a ser absolutamente justo, que hay muy buenos fiscales y fiscalas, que es el término correcto para utilizar ahora, sí, dentro de la procuración, muy bueno, de llamar la atención. Me parece que lo que faltaba es darles alas para que vuelen y que cada uno tenga la libertad para poder investigar, para poder hacer, y eso la verdad que ha sido una sorpresa y una satisfacción. Tienen absolutamente todo mi apoyo. Yo creo que el procurador, en ese sentido, por ahí de afuera no se entiende mucho algunos cambios que se han hecho, incluso de funciones de los fiscales. Sí. A mí me parece que cuando hay un solo investigador, tiene una enorme presión encima. Entonces, cuando hay delitos complejos, estamos creando unidades fiscales que hayan 2 o 3, más a veces, apoyando a las fiscalías del interior también, y hemos empezado a tener resultados bastante positivos en el esclarecimiento de delitos. Sobre todo no hacer historia judicial, sino juzgar en tiempo real, que es lo que la gente quiere, ¿no? Exactamente, porque olvide, eso pasa, por ejemplo, en los femicidios, ¿no? Perdón, Edgar, una última pregunta. Estaban debatiendo sobre reformar también la parte donde que lo dijo el gobernador en su discurso, donde los juicios también intervengan, o sea, sea optativo por jurado o por la Cámara. Usted, o por los tribunales de juicio. Recién me acuerdo del discurso que fue del señor gobernador. Para mí me parece eso algo muy importante, que se pueda incorporar eso que ya está en la Constitución, pero bueno, nunca se implementó. La opinión suya de los juicios por jurado. Y los juicios por jurado es una inversión a mediano plazo, porque es lo que manda la Constitución Nacional. O sea que tenemos que cumplir eso. Claro. Nunca se cumplió en 200 años. No se cumplió. Entonces, eso sería un avance. El juicio por jurado, eso para que la audiencia entienda rápido, para no caer en tecnicismo. Lo que yo le veo de enorme ventaja es el compromiso social dentro de la justicia. Entonces ya el jurado empieza a interesarse, de otra manera hay un compromiso diferente de la gente en lo que son los procesos penales. Claro. Entonces en ese sentido siempre va a ser muy bueno. Bien, estamos con Albert Cornejo, Procurador General de la provincia, a quien ya le propusimos, cuando una vez se retire de la función pública, de la procuración, incorporarlo al partido nuevo que vamos a todos fundar. Con la columna. Así que ya es uno de los invitados para formar parte de esto. Albert Cornejo, muchas gracias por haber estado en este espacio. No, un gusto. Al final queremos compartir con usted estas empanadas del buen gusto, para que, bueno, siempre lo agasajamos a nuestro invitado, en este caso con estas empanaditas del buen gusto. Un honor. Así que muchísimas gracias. Bien, Natalia, muy interesante. La verdad que tendríamos para 5 programas seguir conversando, con el doctor, así que lo ¿no? comprometemos a ver Cornejo para que, bueno, más adelante podamos nuevamente convocarlo. Esperemos que tener la suerte de embocar, digamos, con la fecha, que no tenga ningún compromiso. Y que no esté hilado. Dos así cosas, sí. Que no le falle el caballo al gaucho, doctor. Que tenga una buena montura. Que tenga una buena montura. Buena montura. Que no se canse el caballo. Pero a la vez, yo estuve chusmeando la página tiene una página propia. Es un buen escritor, así que, claro que sí. Ya después lo vamos a invitar para que sea columnista de nuestra web.
Muchas gracias nuevamente. Muchísimas Muy gracias amable. a ustedes. Bien, así hemos estado entonces con el doctor Abel Cornejo, Procurador General de la provincia. Vamos a ir a una pausa, nos acomodamos y ya estamos con Víctor Chuquisaca, secretario gremial de ATE, que ya está acá en los estudios. Muchas gracias.